Buenas tardes a todos. Gracias, Borja, por la presentación. Sí. Y como mis amigos, voy a hablar ahora de una forma más general, porque estamos un poco retrasados, sí. Y el tema que traigo hoy es el rendimiento de la caña de azúcar y la calidad del suelo, utilizando diferentes dosis y fuentes de fósforo. Bueno, para hacer trabajos de esta manera, necesitamos de un equipo muy fuerte, que trabaja mucho, ¿sí? Y en este trabajo tenemos yo, Marilene Cristina Alves, Regis Heinz, que es responsable por la parte química del suelo, William Endoborin, que es un chico que ha hecho la maestría, y José Augusto, un alumno de grado, Bruno, que es de doctorado, Clayton, de doctorado. Bueno, y aquí estamos con 3 programas de posgrado. Bueno, cuando hablamos de Brasil, tenemos diferentes situaciones, ¿sí? Y como ustedes saben, es muy grande. Y yo vivo en la provincia de São Paulo, que tiene 248.209 kilómetros cuadrados. Y como ustedes pueden ver, yo vivo muy lejos de la capital, que es São Paulo, que todos conocen, ¿sí? Y mi ciudad es Dracena. Bueno, mi región es responsable por una parte muy grande de la producción de caña de azúcar, y tenemos plantas ahí para procesar todo eso. Bueno, abajo, yo, de esta diapositiva, está, né, una información que el Brasil es el mayor productor de caña de azúcar, más o menos 650 millones de toneladas en la última safra, y una área aproximadamente de 8,442 millones de hectáreas. Bueno, y ahora es la pregunta de 1 millón, ¿sí? Porque nosotros en estos días siempre hablamos si estamos produciendo biomasa y la producción de alimentos. Bueno, esta área corresponde a 2,3% de las tierras que se hacen agricultura en Brasil, ¿sí? Es muy poco, entonces no hay problema. Bueno, aquí les traigo una información que son plantas de caña de azúcar en Brasil, y hay una concentración en mi provincia. Entonces, si aproximarmos aquí, tenemos estas, y yo estoy en una región más oeste de la provincia. Bueno, cuando hablamos de producción de caña, tenemos que tener en cuenta que necesitamos de tecnología para producir más, ¿sí? En las mismas áreas que tenemos, que estamos produciendo. Y para tener más producción, tenemos que pensar en la calidad del suelo. Y los suelos brasileños, nosotros tenemos 13 clases de suelos, y estos suelos que utilizamos, hay una baja cantidad de nutrientes, específicamente fósforo, y nosotros en este ensayo estudiamos diferentes dosis, y tenemos en cuenta que el pH es ácido y poca materia orgánica, ¿sí? Bueno, y la parte más específica que trabajo es la calidad física, y estudamos alguna cosa como textura, la cantidad de arcilla, que siempre hay una relación muy grande con la cantidad de agua, aire, compactación, infiltración de agua en el suelo y la agregación de partículas.
Bueno, acá les presento una gráfica mostrando que tenemos que tener el pH adecuado, ¿sí? Y ustedes van a ver más adelante que tenemos, entonces, no tenemos ese pH adecuado. Por eso tenemos que utilizar tecnologías. Bueno, el ensayo fue en una ciudad muy cerca de la mía, que se llama Monte Castelo, y allá nosotros estudiamos 10 maneras de poner fósforo en el suelo para producir más. Bueno, aquí entonces el pH es 4,5 y no está adecuado. Por eso hicimos toda la fertilización para mejorar esta calidad. Bueno, y hay otros indicativos que después podemos hablar sobre eso, ¿sí? Bueno, otro problema es que nuestras lluvias se concentran entre septiembre a marzo, ¿sí? Y después la lluvia disminuye y problemas de temperatura muy altas. Y entonces aquí, el diseño experimental, nosotros utilizamos un testigo que no hay fósforo, fuentes de fósforo sin y con polímero, que es un revestimiento del adubo, sí, y una fuente natural que es una roca sedimentar molida, que es una alternativa para el cultivo. Bueno, acá entonces las dosis que fueron aplicados en el surco de la siembra, perdón porque esto se quedó en portugués. Y acá entonces algunas fotos que nosotros sacamos en el campo. Tenemos entonces allá la cosecha y después de la cosecha. Acá los alumnos con muestras de suelo para después analizar en el laboratorio. Es un trabajo muy duro, sí, y necesita de personas que les gustan mucho hacer y hacer bien hecho. Bueno, acá entonces después el preparo de las muestras es muy importante tener terrones para analizar. Entonces nosotros tenemos tamices y tenemos toda una metodología ya muy establecida para hacer todo eso. Bueno, acá es mi laboratorio de física del suelo y en estas fotos son representadas las análisis de textura del suelo, que es para conocer la cantidad de arena, limo y arcilla. Acá otras más y para hacermos más o menos 20 muestras, demoramos 2 o 3 días, ¿sí? Porque tenemos etapas a seguir. Bueno, aquí entonces los terrones, esta es la parte que más me gusta porque aquí hay relaciones, ¿sí? Con infiltración de agua, la cantidad de aire y el desarrollo de raíces, ¿sí? Y cómo esas raíces van a conseguir el fósforo y otros nutrientes. Bueno, más fotos de nuestros equipamientos, tamices, de todo más que hacemos para determinar entonces la floculación y agregación del suelo. Y aquí algunos resultados, no vamos a ver todos porque si no ustedes van a aburrirse, pero me gustaría explicar algo que nosotros tenemos fuentes distintas, ¿sí? Y conseguimos ver que algunas dosis menores con polímero, que es una tecnología, tenemos entonces una floculación, perdón, que es la función de arena, limo y arcilla que
se da el terrón del suelo, que es el objetivo del estudio. La GAFSA, que es una fuente alternativa, fue bueno como el MAPI, que el fosfato que nosotros utilizamos. Bueno, hicimos algunas superficies de respuesta y aquí hay un dato muy interesante porque el suelo estudiado es un multisol. Entonces, nosotros tenemos arcilla abajo, la capa superficial menos arcilla, y toda vez que tenemos menos arcillas, tenemos menos terrones, ¿sí? Y todos los atributos que vienen juntos van a estar asociados. Aquí, entonces, la distribución de partículas, nosotros tenemos en la parte de la gráfica morada y un poco más clarita acima, son los tamaños mayores. Y esto es importante, cuanto mayor, mejor. Y vamos al próximo, sí, porque estamos un poquito apretados de tiempo. Aquí otra superficie de respuesta. Y aquí es el tamaño de todas las partículas juntas, es una media. Y tenemos también que el fósforo con o sin polímeros no tuvo diferencia. Porque estamos hablando de 0 a 40 centímetros, ¿sí? Cuando dividimos las capas del suelo, tenemos diferentes resultados. Bueno, acá es la cantidad del fósforo que también estudiamos y en la camada superficial a 10 centímetros de profundidad tenemos una mayor concentración. Bueno, aplicamos este fósforo en el surco, ¿sí? Está en la capa superficial. Bueno, y después entonces tenemos menos y aquí estudiamos dos maneras de trabajar con Melish, o la resina en portugués y yo me olvidé en español como extractora, ¿sí? Bueno, y aquí entonces para finalizar los datos que tenemos, hay muchos otros y este trabajo está marchando aún y tenemos aún más 5 años de estudios, ¿sí? Este es el primer solamente. Y aquí les traigo la producción de la caña, que en Brasil es más o menos 70 toneladas por hectárea. Y los tratamientos con fósforo obtuvimos una media más o menos de 100 a 104, 105 toneladas por hectárea. Esto es bueno, ¿sí? El fósforo está ayudando a mejorar la productividad, el rendimiento de la caña de azúcar, perdón. Bueno, acá hay otros datos y como concentración de azúcares recuperables y nosotros hicimos una estadística muy simple solamente para mostrar que hay diferencia con y sin fósforo. Bueno, entonces, para finalizar, la conclusión, la fertilización con fosfato, sino con presencia de polímeros, aplicada en el surco de siembra de caña de azúcar, contribuyó al aumento del fósforo disponible en el suelo evaluado por los diferentes extractores. Bueno, la productividad del tallo aumentó linealmente con las dosis de fósforo en el surco de siembra y no mostró diferencias. Estamos en el primer año. En la capa del suelo más superficial, el extractor de resina y más abajo un poco, los dos extractores, sí, se observó una mayor disponibilidad de fósforo con el fosfato monoamónico con presencia de polímeros. La roca molida influyó
positivamente no grado de floculação em todas as capas de suelo estudiadas. A capa intermédia não se verificou o efeito de los tratamentos. E a agregação do suelo, o uso de fósforo mais polímero, ou GAFs, foram similares, contribuindo positivamente à estruturação. E para finalizar, então, o uso do polímero contribui à estruturação do suelo com menores doses de fósforo. Bueno, muchas gracias por todos que estão aqui presencialmente e online. E alguma dúvida podem perguntar ou mandar correio.